Hola, somos Belén y Ainhoa. Acompáñanos a ver esta triste historia, la Revolución Rusa. Se denomina Revolución Rusa al conjunto de acontecimientos sucedidos entre febrero y octubre de 1917 y que llevaron al derrocamiento del régimen zarista y la instauración del primer gobierno socialista del mundo. Pero empecemos desde el principio. A principios del siglo XX, Rusia todavía estaba estancada en el antiguo régimen. El imperio ruso podía ser definido política, social y económicamente por las siguientes características. El zar Nicolás II como sumo monarca. El término zar deriva de la palabra latina César, como se les designaba a los emperadores en la antigua Roma. Los zares eran autócratas y se consideraban los padres de todas las Rusias. Su economía se basaba en la agricultura y estaba empezando a nacer una pequeña industria. Limitación de libertades y persecución de los opositores. Concentración suprema de poderes con el apoyo de la nobleza, la Iglesia ortodoxa, el ejército y la burocracia. La Duma, además, era un parlamento, pero apenas tenía voz ni voto. En los últimos años del siglo XIX empezaron a nacer unas fuerzas políticas clandestinas que ya se oponían al zarismo. Había tres grupos principales. Partido Socialista Revolucionario. Kerensky era su líder. Para ellos, la fuerza revolucionaria es el campesinado y la colectivización de las tierras. Partido Constitucional Demócrata. Con Pavel Milukov al mando, su principal idea era derrocar al partido zarista y convertir Rusia en una monarquía constitucional. Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. De ideología marxista, en 1903 se dividió en dos grupos: mencheviques, moderados y partidarios de colaborar en un régimen liberal de transición al socialismo, y los bolcheviques, radicales liderados por Lenin que rechazaban cualquier colaboración con los burgueses y querían implantar la dictadura del proletariado. Los fallidos intentos de expansión en Asia por parte del ejército zarista, que fue derrotado por los japoneses, provocaron una gran crisis económica y descontento de la población en general, ya que en Rusia apenas existía clase media. Además de la impopularidad de la zarina Alejandra, a la que acusaban de ser una espía alemana, que estaba en contra de favorecer al pueblo. A todo esto se le junta el asesinato de su médico Rasputín y el duro invierno que acentuó la crisis. Estos hechos hicieron que el 9 de enero de 1905 la población se manifestara en la residencia del zar para intentar mejorar su calidad de vida. A pesar de que no querían acabar con el zarismo, las autoridades respondieron con opresión. Estas protestas duraron varios meses. Los campesinos se agruparon en soviets o consejos, un modelo de organización. El zar tuvo que darles algunos derechos, como la elección por sufragio universal masculino de una duma que se recogió en el manifiesto imperial, aunque el zar no lo cumplió. La ya dramática situación se derrumbó en 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial. El Imperio ruso entró en guerra junto con Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, después de algunos éxitos iniciales, el ejército zarista fue insuficiente. Mientras tanto, la tensión del conflicto estaba afectando no solo a los soldados en las trincheras, sino también a las masas de personas hambrientas en las ciudades, que provocó más de 2 millones de muertes. La economía se vio muy afectada y el precio de la comida subió. Esto provocó que la gente volviera a las calles para una revuelta violenta. Desde Petrogrado, las manifestaciones de la plaza del 8 de marzo de 1917, 23 de febrero según el calendario ortodoxo, se extendieron por todo el país, abrumando al régimen zarista. Lo único que quería era paz y pan. 2 días después estalló una huelga general y al día siguiente se produjo un motín en los cuarteles y las tropas se negaron a disparar contra los manifestantes. Nicolás II tuvo que abdicar. El 27 de febrero, Alexander Kerensky creó un gobierno provisional que pretende instaurar un sistema liberal. Entre sus políticas destacan la libertad de prensa y de reunión y la entrada de exiliados políticos, entre ellos Vladimir Lenin. Los bolcheviques, que tenían a Lenin de líder, plantearon un programa llamado la Tesis de Abril. Pedían la salida de la Primera Guerra Mundial, la mejora de las condiciones de vida de los obreros, el reparto de las tierras y el reconocimiento de las minorías nacionales. El gobierno provisional se enfrentó a un golpe de Estado por la parte más conservadora del ejército. Sin embargo, fracasó gracias a la ayuda de los bolcheviques. El gobierno de Kerensky, que era cada vez más impopular por seguir mandando tropas a la guerra y oprimir con violencia a los manifestantes, se enfrentó a un golpe de Estado liderado por Lenin y León Trotsky, que controlaban a los soviets para poder implantar un régimen comunista. Lenin presidió el primer gobierno bolchevique. Con el Tratado de Brest-Litovsk se negoció la salida de la guerra. También decretó la expropiación de latifundios, reparto de las tierras y control de las fábricas por los trabajadores.
se reconoció el derecho a la soberanía. Además, creó la formación de soviets comisarios del pueblo, que formarían unas elecciones para elegir una asamblea. El partido bolchevique resultó derrotado en las elecciones. Por ello, Lenin mandó a disolver la asamblea que se había elegido democráticamente. Esto provocó que los contrarrevolucionarios, partidarios del zarismo y defensores del sistema liberal, crearan el Ejército Blanco y los bolcheviques el Ejército Rojo, que se enfrentaron en una guerra civil en la que ganaron los bolcheviques, a pesar de que el Ejército Blanco contó con ayuda extranjera. Durante esta guerra se adoptó un comunismo de guerra, se nacionalizó la industria y se requisaron cosechas. El gobierno pasó a manos de los bolcheviques, ahora Partido Comunista, que dictó sobre Rusia. Estas medidas provocaron huelgas que el gobierno paró con violencia. La noche del 17 de julio de 1918, durante su cautiverio en la ciudad de Ekaterimburgo, fueron asesinados el zar de Rusia Nicolás II junto a toda la familia Romanov. Rusia, a pesar de que sobrevivió a la guerra, tuvo grandes pérdidas, como por ejemplo una terrible hambruna que mató a más de 5 millones de personas. En 1921 surgió una nueva política económica. El Estado mantuvo el control en el transporte, en el comercio exterior, en la banca y en las grandes empresas. Esto permitió un crecimiento económico, por lo que la burguesía resurgió, lo que provocó grandes tensiones entre el Partido Comunista. En 1922 se formó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una federación de repúblicas casi tan grande como el antiguo imperio zarista. Era un estado plurinacional y multiétnico. En 1924 se hizo la primera constitución de la URSS, que algunos de sus puntos eran: las repúblicas tienen autonomía en política interior. Un soviet supremo controlaba toda Rusia. La organización política estaba controlada por el Partido Único. Y se normalizaron las relaciones exteriores. Cuando Lenin murió en 1924, Trotsky luchó por ser el sucesor junto a otros partidos. Finalmente, Iósif Stalin consigue el puesto y Trotsky fue asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento, y la URSS se convirtió en una gran potencia económica, científica, política, militar que duró hasta 1991.